Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión V sub O, que es decir, que es la caída de tensión en el resistor de 6 kΩ. Bien, este ejemplo lo podríamos resolver tranquilamente usando, por ejemplo, el método de las corrientes en las mallas, porque vemos que consta de 3 mallas, una malla 1, una malla 2 y una malla 3. Bien, y de hecho ya conocemos de antemano una de las corrientes en las mallas, que sería la que proporciona esta fuente de corriente, que serían los 2 mA, que sería la corriente en esta malla de acá. Bien, yo no voy a utilizar el método de mallas. Yo lo que voy a utilizar es el principio de superposición. Bien, se me hace más fácil porque no voy a llegar a sistemas de ecuaciones ni ningún tipo de esas cosas. Bueno, para aplicar el principio de superposición en esta red circuital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si observamos, tenemos dos fuentes, una fuente de tensión y una fuente de corriente. Lo que hay que hacer es ir eliminando el efecto de cada una de las fuentes. Bien, yo voy a comenzar eliminando el efecto de lo que es la fuente de corriente. ¿Cómo se elimina el efecto de una fuente de corriente? Simplemente se la retira. Entonces, ¿cómo quedaría mi circuito si yo retiro esta fuente de corriente? Bueno, el circuito quedaría de esta forma. Miren, tenemos nuestra fuente de tensión de 6 voltios. ¿Qué es lo que sigue? Miren, al retirar la fuente de corriente, me queda el resistor de 2 kΩ. 2 kΩ. Luego, ¿qué es lo que sigue? Este resistor de 4 kΩ. Estos son 4 kΩ. Luego tenemos este resistor de 2 kΩ. Y finalmente el resistor de 6 kΩ. Bien, acá tenemos 6K. Y acá tendríamos una tensión, que es la caída de tensión en este resistor de 6 kΩ, que la vamos a llamar V01, que no es la misma V sub 0 o V sub O. ¿Por qué? Porque este circuito no es igual a este de acá. Bien, perfecto. Hecho eso, lo que tenemos que hacer es determinar esta caída de tensión. Bueno, para hacer eso podemos emplear el método, por ejemplo, del divisor de tensión. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tendríamos que usar 2 veces divisor de tensión. ¿Por qué? Porque yo tengo la tensión de esta fuente de tensión, es decir, los 6 voltios. Bien, entonces yo al aplicar primeramente el divisor de tensión ya tendría la caída de tensión en este resistor de 4 kΩ. Y al aplicar por segunda vez el divisor de tensión ya pasaría a tener la caída de tensión en este resistor de 6 kΩ, es decir, la V01. Bueno, para poder hacer eso, primero que tenemos que hacer, hay que ir reduciendo este circuito. En primera instancia vemos que estos dos resistores están en serie, el de 2K con el de 6K. Entonces la resistencia serie la vamos a calcular, que son los 2K más los 6K, eso me da 8 kΩ. Bien, a su vez, ese resistor serie está en paralelo ¿con quién? Con este resistor de 4 kΩ. Entonces la resistencia paralela va a ser, ¿cómo se calcula el paralelo de dos resistores? El producto sobre la suma. 4K por los 8K de resistor serie dividido la suma de 4K más 8K. ¿Bien? Perfecto. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Bueno, tenemos 4 por 8 dividido 4 más 8. Bien, eso me da 8 tercios de K, serían 2,67 aproximadamente, 2,67 kΩ. Bien, una vez hecho eso, redibujamos la red circuital y vemos que, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos nuestros 2 kΩ. Acá vamos a tener, ¿qué cosa? Los 2,67K, que serían, ¿qué cosa? El RP. Bien. Y ahora, recién tenemos esta caída de tensión, que lo llamamos, por ejemplo, ¿qué nombre le podemos poner? V sub X. Bien, por ponerle un nombre. Bueno, ¿cómo calculamos la V sub X? Simplemente empleando el método del divisor de tensión. Entonces, V sub X va a ser igual a 6 voltios por, hay que multiplicar por quién? Por el resistor al cual le queremos calcular la tensión, por 2,67K, dividido la suma de 2K más 2,67K. 2K más 2,67K. Bien, perfecto. ¿Qué me va a dar eso? Bueno, el valor de RP lo tengo acá en la calculadora, es la última operación que hice, es decir, los 2,67K aproximadamente daba eso. Bien,
Entonces hacemos 6 por lo que quedó guardado en la memoria de la calculadora, dividido 2 más eso que quedó guardado en la memoria. Me da 24 séptimos, es decir, aproximadamente serían 3,428 voltios. ¿Bien? Perfecto. Teniendo la V sub X, podemos calcular la V01. ¿Cómo? Empleando nuevamente el método del divisor de tensión. Recuerden que le dije que íbamos a emplear 2 veces ese método acá, en este momento. Bien, entonces, la V01, ¿cómo la vamos a calcular? Ya tenemos la V sub X, que sería la caída acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? V sub X por... Hay que multiplicar de nuevo por el resistor al cual le queremos calcular la tensión, 6K. Dividido la suma de 2K más 6K. Bien, vamos a hacer eso. De nuevo, V sub X yo la tengo acá en la memoria de la calculadora porque es el resultado de la última operación que se realizó. Entonces, hacemos la cuenta. 2K más 6K son 8K. Eso me da 18 séptimos, que serían aproximadamente 2,571 voltios. Bien, esa es la V01. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminar el efecto de la fuente de tensión dejando la fuente de corriente tal cual como está. Bien, ¿cómo se elimina el efecto de una fuente de tensión? Cortocircuitándola. Bien, entonces, ¿cómo queda nuestro circuito ahora? De la siguiente forma. Acá es donde está ubicada la fuente de tensión. Ahora tenemos la fuente de corriente. ¿Qué más tenemos? Este resistor de 2K. Sigue el resistor de 4K. Bien, sigue este resistor de 2K. Y finalmente, nuestro resistor de 6 kΩ. Bien, tenemos esto. Y obviamente, la tensión o la caída de tensión en este resistor de 6 kΩ, que la vamos a llamar V02. Si a esta la llamamos V01, a esta la vamos a llamar V02. Bien, es decir, que se llama V02 porque esta red no es la misma que esta. Entonces, esta tensión no es la misma que esta de acá. Bien, perfecto. ¿Cómo resolvemos esto? Observen una cosa. Miren, al quedar un cortocircuito acá, este nodo de acá es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. Entonces, ¿cómo quedan, por ejemplo, el resistor de 2K, este de acá? Este resistor de 2K con este de 4K quedan en paralelo. Bien, entonces, la red va a quedar dibujada de esta forma. Observen. Me va a quedar la fuente de corriente. Fíjense, por acá voy a tener el paralelo de los 2K con los 4K. Bien, ¿qué más? Tenemos estos 2K acá. Y tenemos este resistor de 6 kΩ. Bien, y acá tenemos lo que es la tensión V02. Bien, ahora, ¿quién es este resistor? O sea, ¿cuánto vale, mejor dicho? Sabemos que es el paralelo de 2K con 4K. Bien, ese resistor que le podemos poner un nombre, R paralelo 2. El R paralelo 2 es el producto sobre la suma de 2K con 4K. Entonces, yo eso lo voy a resolver ahora. Bien, me queda 2 por 4 dividido 2 más 4. Me queda 4 tercios, aproximadamente igual a 1,33 kΩ. Bien, pero a su vez, este resistor paralelo está en serie con este otro resistor de acá. Entonces podemos calcular lo que es la resistencia serie 2, que va a ser la resistencia paralela 2, más estos 2K. ¿Eso qué es lo que me va a dar? Fíjense, 1,33 más 2 me va a quedar 3,33 kΩ. ¿Bien? Bien. Es decir, esto que tengo acá más 2 son 10 tercios, que son 3,33. Bien. Hago esto para que ya quede guardado en la calculadora, o queda en la memoria porque es el resultado de la última operación que se realizó. Entonces, ¿cómo queda mi circuito? De esta forma. Queda la fuente de corriente, que proporciona una corriente de 2 mA. Queda el resistor serie 2, que acabamos de calcular, en paralelo ¿con quién? Con el resistor de
6 kilo. Bien, ¿yo qué voy a hacer? Fíjense, acá, esto lo voy a llamar resistencia paralela 3. Y fíjense que acá tenemos nuestra caída de tensión B02, por supuesto. Bien, ¿qué voy a hacer? Hacer el paralelo. Bien, resistencia paralela 3 va a ser el producto sobre la suma entre resistencia serie 2 y el resistor de 6 kilo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? El producto sobre la suma. Es decir, el R serie 2 ya lo tengo, 3,33K, que está acá en la memoria de la calculadora. Bien, entonces hacemos eso. Lo de la memoria lo multiplico por 6 y a eso mismo de la memoria le sumo 6. Bien, eso me da 15 séptimos de K. Es decir, acá abajo lo voy a poner, resistencia paralela 3, me da 2 aproximadamente, 14,2 kilo ohm. Bien, perfecto. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Observen, ¿para qué me sirve eso? ¿Cómo va a quedar mi red ahora? Va a quedar lo que es la fuente de corriente de 2 mA en paralelo directamente con este resistor RP3. Bien, pero acá sabemos nosotros que tenemos la tensión B02. Entonces, ¿cómo calculamos B02? Fíjense, estos 2 mA están circulando por este resistor RP3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los 2 mA multiplicarlos por resistencia paralela 3, es decir, la I-OHM. Bien, bueno, fíjense, el RP3 son aproximadamente 2,142 kilo ohm. Kilo con mili se van, porque esto es 10 a la 3 y esto es 10 a la menos 3. Bien, perfecto. Entonces, simplemente tengo que, al resultado que yo ya tenía, que estaba en kilo ohm, multiplicarlo por 2 nada más. Eso me da 30 séptimos de voltios, que es aproximadamente, yo lo voy a poner acá abajo, 4,285 voltios. Bien, es decir que ya tenemos la B01 y la B02. ¿Qué es lo que queda por hacer? Superponer. ¿Qué es superponer? Sumar. Finalmente, la B0 es B01 más la B02. Entonces, la B0 va a ser, a ver, ¿dónde estaba la B01? Que la habíamos calculado, por acá estaba. Acá, 2,571. 2,571 más lo último que hicimos, 4,285. 4,285. Bien, la B0, ¿qué va a ser? 2,571 más 4,285. Bien, eso da aproximadamente 6,856 voltios. Bien, es decir que la caída de tensión en este resistor de 6 kilo ohm, es decir, la B0, me da aproximadamente 6,856 voltios. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital empleando el software Multisim para corroborar el resultado que yo acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. En ello observamos la presencia de la fuente de tensión de 6 voltios, la fuente corriente que proporciona 2 mA de corriente, los resistores de 2 kilo ohm, 4 kilo ohm y 2 kilo ohm respectivamente. Y acá tenemos este resistor R4 que es de 6 kilo ohm. Conectado en paralelo a este resistor tenemos un voltímetro con la finalidad de medir la caída de tensión en este resistor, que es lo que yo había calculado hace un momento. Bien, ahora para corroborar mi cálculo lo que voy a hacer es simular la red circuital. Bien, simulamos la red y observamos que la caída de tensión en este resistor de 6 kilo ohm nos está dando 6,857 voltios cuando en el cálculo nos dio 6,856 voltios. Es decir que queda perfectamente corroborado lo que yo resolví hace un momento. Bien, bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.